Bueno, les damos la bienvenida a todas y estamos muy contentas de juntarnos para esta actividad. Y la invitamos a Graciela, que es una amiga muy querida mía y de las compañeras de la casa, para charlar de un tema que nos viene preocupando hace un tiempo, pero que nos ha preocupado demasiado en toda la organización y la puesta en común de las actividades del 8 de marzo. Los debates que están planteados son debates conocidos por todas las que estamos acá, que tienen que ver con el tema de la opresión de las mujeres y el lugar que hoy tienen en los movimientos sociales y el debate en relación a las disidencias y cómo se integran al movimiento de mujeres hoy y las formas que ha ido adquiriendo este debate. Hemos tenido debates en relación al encuentro de mujeres, en el último encuentro en La Plata, y hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres que plantea una línea con la que nosotras no estamos de acuerdo, porque iguala en la misma medida a las disidencias con la opresión de las mujeres y por lo tanto oculta las raíces históricas de esta opresión. Así que pensando en que Graciela es una estudiosa de estos temas y que el debate sobre la historia del 8 de marzo nos puede abrir un panorama de debates que convocamos a esta actividad. Estamos claras que no se va a resolver en esta juntada y estamos claras que son temas a investigar, son nuevos y que requieren, bueno, empezar a charlar y, como me decía una compañera el otro día, no meterlos debajo de la alfombra, sino ponerlos en debate y encontrarnos en un ambiente como este nos parece el adecuado para empezar una serie de debates que desde la casa estamos dispuestas a comenzar para ir abordando estos debates. En relación al 8 de marzo, bueno, los debates fueron múltiples y seguramente en cada lugar fueron o similares o distintos en relación al lugar de las mujeres en la lucha con un movimiento de mujeres que no para de crecer, que se desarrolla todo el tiempo, que han surgido miles de agrupaciones y de formas de convocatoria diferentes, y en un momento donde la violencia se ha recrudecido a tal punto que el 8 de marzo nos ha unido a todas en un solo grito alrededor de la necesidad de parar la violencia y de la declaración de emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Así que en ese marco le damos la palabra a Graciela y vamos a abrir dos cosas. Por un lado el chat, tanto el chat del Zoom como el chat del Face, para que vayamos registrando los debates, o las preguntas, o las opiniones. Y después vamos a abrir el micrófono para que todas puedan opinar, siendo las, no sé qué hora es ahora, 8 menos cuarto creo. Tenemos 1 hora y media como para trabajar, así que le damos a la palabra a Graciela y después charlamos. Gracias a todas por la presencia. Bueno, gracias Vicky y a todas las compañeras de la casa, que bueno, es la tercera vez que me invitan a generar estos debates. Yo tengo una primera preocupación que es el tiempo, porque es un tema complejo, que no se agota fácilmente, que tiene varias aristas y entradas posibles. Así que bueno, a lo mejor solamente vamos a poder abordar algunas y no todas, o sea que ustedes me paran, me paran en algún momento y me dicen, hasta acá llegamos, porque me parece que lo más interesante en esto sería que pudiéramos dialogar y que surjan las opiniones, más que preguntas. Yo creo que hay opiniones y que eso me parece que sería interesante poder intercambiar. Dicho esto, yo pensaba cuando las chicas me pidieron la otra semana la charla y me dijo ponerle un título, pero que está en el marco del 8, digo, bueno, nada, discusiones del 8 y discusiones por el tema del encuentro, nada, nos han tenido sacudidas todo el año y encima en pandemia, o sea, lo cual dificulta mucho porque estamos nosotras acostumbradas a la práctica de la calle. Y esto ha resultado más difícil de confrontaciones virtuales y supuestos. O mejor dicho, en algunos casos, impuestos, como es el caso del Ministerio de las Mujeres.
que también hay mucho debate, hay gente que está a punto de renunciar, hay gente que ya renunció al consejo. Yo Disculpame, estoy en la Graciela, puerta. ¿puedo, Sí, ¿puedo interrumpirte un segundito? Porque me olvidé lo sí, lo que principal. quieras. Me olvidé lo principal, que era presentarte, porque no todas te conocen. Ah, perdón, Así yo que, pensé que estábamos entre discúlpame. conocidas. La mayoría sí te conoce, pero quiero decir que Graciela es historiadora, ha sido docente universitaria, es la directora del Museo de la Mujer que hay en Buenos En Aires. Buenos Aires. En Buenos Aires, y aprendí, y es muy requerida por distintos temas que a nosotras siempre nos ha ayudado a reflexionar cuando no estábamos en pandemia vino varias veces a Tucumán, al Congreso de Psicología en la universidad, y después vino a la casa a distintas actividades, y nos parecía que este tema que abordamos es un tema que ella tiene desarrollado y trabajado, por eso la hemos invitado, pero me había olvidado de decir quién era, así que bienvenida, Graciela. Disculpen, Aquí estoy. chicas. Siga. No suma ni resta demasiado la presentación. Aparte que pensé que todas sabían quién era, digamos, no cambia. Esto creo que, lo que voy a plantear son más preguntas que respuestas certeras, porque es un tema en elaboración. Y, sí, les planteaba que el título que Vicky me pidió estaba vinculado el 8 de marzo, porque era el contexto en el cual ustedes querían hacer la charla, y los debates más tensados de actualidad, que es precisamente entre las mujeres concebidas en nuestra diferencia sexual y el origen de la opresión, como decía ella, y todos los debates alrededor de las teorías de identidades o teoría queer o posturas posmodernas desde lo filosófico, que empalman, lamentablemente, con discursos que parecieran progresistas, en realidad con lo más conservador del liberalismo que está a la ofensiva actualmente. En relación al 8, voy a hacer algunas aclaraciones desde el punto de vista histórico, porque anduvo circulando un audio de un podcast que yo hago en una radio aquí en Buenos Aires, en AM, semanalmente, sobre historia de mujeres. Y bueno, esa semana obvio que iba a ser uno en relación a la historia del 8 de marzo como Día Internacional. Y después de ese podcast me llovieron algunos mensajitos y WhatsApp preguntándome por qué había obviado la palabra trabajadoras del Día Internacional. Entonces me vi obligada, y creo que esto va a estar en relación con el contenido general de la charla de hoy, me vi obligada a aclarar que lo que yo hago es historia, y que entonces, como estamos frente a permanentes tergiversaciones, hay un ruido, ¿no? ¿O soy yo? Apaguen todos los micrófonos, chicas. Sí, por ahí las chicas que entran. No, si se me escucha no hay problema. El problema es que Con Santi. Entra un Santi que lo tiene prendido. Bien, está. Bueno, pero te escucha, Graciela. Quiero decir una cosa, quien administra la reunión puede silenciar los micrófonos de todos. Lo que pasa es que van entrando, ¿entendés? Entonces los nuevos que entran, pero bueno, ya lo veo. No, si no se superpone y me escuchan igual, yo no tengo problema. El tema es que no me estén escuchando a mí y salga otro sonido. Hay una Nidia que tiene el micrófono abierto. Ay, ¿cómo lo cierro? No sé. Esa es mi amiga Nidia Fernández. Silenciar también. Ahí voy. Ay, vos sabés que no hallo para cerrarlo, no sé, como miércoles esto, hace mucho que no hago esto. Lo apago yo, Nidia, yo lo estoy apagando. Ya lo apagué. Ahí está.
Sí, ya está, gracias. Retomo lo del 8 de marzo, porque yo hice la aclaración de que estaba haciendo, en el podcast ese que circuló en el audio, estaba haciendo historia. Y la historia, como ciencia, trabaja sobre fuentes, que después desde ya siempre son interpretadas por los historiadores, ¿no? Siempre pasan el tamiz de quien lee esas fuentes. Pero lo cierto es que, si se quiere con rigor científico, no se puede salir de la fuente, sino se hace literatura, no historia. Visto desde ahí, hace ya varios años que hay estudiosos y estudiosas que han estado, primero, recabando fuentes y segundo, haciendo un análisis de ellas, y sabemos hoy que algunas de las tradiciones, entre comillas, o mitos ya a esta altura, leyendas, sobre el 8 de marzo, contrastan erróneamente con la realidad. Y entonces uno se pregunta en dónde estuvo y por qué la tergiversación. Más allá de que pueda haber por parte del propio movimiento de mujeres buenas intenciones, pero alguien siempre, no solamente en el tema de las mujeres, sino en general en la historia de la humanidad, se esfuerza por ocultarnos la historia. Porque la historia es una de las herramientas principales para poder encaminar el presente y ni qué hablar de proyectos a futuro. Por lo tanto, luchar contra esa tergiversación histórica no es un hecho erudito, sino que tiene que ver con nuestra práctica política de a dónde queremos ir. Por lo tanto, el podcast estaba planteado en esos términos. Primero, que el 8 de marzo no tenía que ver con el incendio de una empresa textil en Nueva York. Ese incendio existió, pero ese incendio no fue un 8 de marzo, fue posterior incluso a la propia propuesta de Día Internacional de Clara Zetkin, porque el incendio fue en el año 1911, o sea, un año después casi. Tampoco era lo que el PC durante muchos años planteó, que era la movilización de mujeres, también textiles en Nueva York, de 1857, porque tampoco fue un 8 de marzo, sino que fue en el mes de septiembre, y fue de 1909. O sea que esas tergiversaciones ya ahora pueden datarse concretamente porque tenemos las fuentes de cada uno de esos hechos de lucha, que eso es lo importante en todo caso, reivindicar el proceso, el período que caracteriza la primera ola de lucha de las mujeres de fin del siglo XIX y principios del XX, y que en ese contexto de luchas colectivas aparece la necesidad de unir esas luchas en un día internacional. Esto me parece que es lo principal. En realidad, cuando Clara Zetkin plantea en Copenhague, en la segunda conferencia de las socialistas, en 1910, ya había habido, años anteriores, una cantidad enorme de congresos internacionales de mujeres, incluido el de mayo de aquí, del Río de la Plata. O sea que ese congreso internacional de mujeres, algunos la caracterizan como feminista, y al interior del Congreso de aquí del Río de la Plata hubo mucho debate si era femenino o feminista, y se definió feminista en su última sesión que cierra Cecilia Grierson, razón por la cual la echan del Consejo de las Mujeres por declararse feminista. Fue anterior al de Clara Zetkin. O sea que lo interesante sería para nosotras recomponer el periodo histórico del cual estamos hablando, porque se nos va a abrir una luz muy grande alrededor de quitar algunos hechos como excepcionales y ponerlos en contexto precisamente de un auge de carácter cuasi revolucionario en el mundo, y vamos a ver por qué, y la importancia de la participación de las mujeres en él. Cuando Clara Zetkin hace la propuesta en 1910 en Copenhague, en el discurso de Clara Zetkin, que hoy se puede leer en fuente, ella reivindica precisamente el Women's Day, o sea, el Día de la Mujer,
que las socialistas norteamericanas ya venían conmemorando un día en particular desde el año 1908. Y eso es lo que ella toma como referencia. No toma en particular ninguna de las luchas, ni ninguna huelga, ni ninguna cosa que tuviera un único referente, sino que la referencia era la unidad de las mujeres, que salieran en el marco de lo local o de lo regional y se transformara en esto de las mujeres unidos, al calor de los proletarios unidos. Bien, ese fue el contexto. Lo importante de esto, me parece a mí, para ir metiéndonos en tema, es que la posibilidad de que nos unamos, eso es lo verdaderamente peligroso. Para el patriarcado, lo peligroso es que las mujeres estemos en unidad, que tengamos cuerpos reivindicativos propios, y en relación a lo que allí se planteó, venía todo un movimiento importante de fin del siglo XIX y principios del XX de reivindicación política. O sea que el movimiento sufragista cometeríamos un grave error histórico si lo caracterizamos como burgués solamente, cosa que durante mucho tiempo el PC hizo. El derecho al voto era un derecho democrático que el conjunto de las mujeres, y en particular las intelectuales con posibilidad de analizarlo, llevaban adelante. Por lo tanto, en las reivindicaciones que se plantearon en ese 8, para ese Día Internacional, que todavía no era 8 de marzo, estuvo el sufragio. Estuvo el sufragio, estuvo el derecho al trabajo. Piensen ustedes que la mayoría de las mujeres nunca hemos dejado de trabajar a lo largo de la historia de la humanidad, pero el problema era el reconocimiento del trabajo fuera de tu casa, incorporarse en lo que era la revolución industrial de 1870 en adelante. Ese era el derecho al trabajo, el derecho al conocimiento, el derecho a la educación, la liberación de la esclavitud sexual, dice la fuente. O sea que ya en ese momento se discutía esto. Y una reivindicación muy importante que era el derecho a la paz. Piensen ustedes en un contexto histórico en el que marchaba el mundo hacia la Primera Guerra Mundial, estaba el proceso de descolonización en Asia y África, por lo tanto la paz también estuvo entre esas reivindicaciones. Por lo tanto no era exclusivamente, y Clara Zetkin no lo planteó, como Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y era en singular, porque todavía estaba la concepción de una mujer esencial, histórica. La idea de las mujeres en plural es avanzada, la segunda ola de feminismo, donde se puede entender las distintas contradicciones con mayor amplitud. Pero esta idea de que se puede seguir avanzando, hoy podríamos ponerle mujeres en plural, podríamos agregarle sí o no, no entro en ese debate, el trabajadoras, porque esa es la dialéctica histórica. Porque hoy, un Día Internacional de las Mujeres tiene que tener la posibilidad de ser un instrumento de unidad para el conjunto de las mujeres en esta coyuntura. Hoy algunas dirían, el Día Internacional es de las mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias. Bueno, estaríamos abiertas al debate de si quieren apropiarse de nuestro 8 de marzo. Lo cierto es que el primer 8 de marzo es de 1914, pero ya en 1913, por única vez, las mujeres rusas plantearon un Día Internacional de las Obreras, pero no prosperó, quedó como un hecho aislado, no fue internacional, lo mismo que en el año 1917 se planteó el Día Internacional de la Mujer Comunista, y tampoco prosperó, y en el 14, esa idea de unidad alrededor del 8 de marzo como día fue luego retomada desde la década del 20 y se ha extendido, y todavía en algunos lugares este Día Internacional de la Mujer no se conmemora.
a pesar de su espíritu universalista. Quiere decir que todavía nos falta mucho por seguir bregando, por seguir luchando. O sea que esta historia insisto, esta historia del 8 de marzo no es un hecho erudito, sino que nos tiene que servir para entender la importancia de la unidad de las mujeres y al mismo tiempo la internacionalización del hecho de lucha. Yo estaba preocupada cuando Vicky me planteó el temario, de cómo retomar, para no repetirme, pero a la vez, si hay alguien que no participó de mis charlas anteriores, no salirme de un marco teórico que a mi gusto es imprescindible, que es el enfoque histórico-antropológico, que da cuenta de la concepción de lo humano como fenómeno biopsicosocial. Y esto me parece que es clave porque hace al debate precisamente con la teoría queer. Por otro lado, que de esa concepción de lo humano como biopsicosocial deviene las diferencias conceptuales entre sexo, sexualidad y género, que hemos tratado en algunas otras charlas, y particularmente la clave sería de este debate, que es la imposibilidad de dividir naturaleza y cultura. Porque precisamente esta unidad entre la naturaleza y la cultura es lo que nos tiene de diferente como especie humana, ¿no? Y hacia nuestra esencia, que es la de producir trabajo creador y transformar el mundo. En todo caso, va al debate algunas críticas que están precisamente circulando al día de hoy sobre la teoría de género, que ya lleva más de 40 años entre nosotras, y que también, así como el 8 de marzo, han sido bastante tergiversadas, ¿no? Y se utilizan algunas de sus categorías y concepciones de manera errónea. El principal error de entender la teoría de género era entender la categoría de análisis, porque no es eso, no es la realidad misma, sino la categoría conceptual, o sea, la síntesis teórica de la práctica que llevó a la categoría de género, entenderla de manera disociada del sexo. Entonces, yo recuerdo haber escuchado montones de veces repetir a distintas exponentes o en clase, en la época de la docencia, de decir, bueno, el sexo es lo biológico, ¿no? Y está en el nivel, en la categoría de naturaleza, y el género es constructo histórico-social. Y entonces está en otro plano. Por lo tanto, en la práctica terminan como dos conceptos disociados, y lo peor es que se concibe al sexo en el orden de lo biológico de manera no dialéctica. Por lo tanto, lo único histórico y social sería el género, y nuestra biología habría quedado congelada suponiendo que hemos llegado a un punto en el cual desaparece la historicidad y la dialéctica, y nosotros no nos seguimos transformando ni nos transformaremos a futuro. Con lo cual nada explica cómo llegamos aquí, y por lo tanto esta idea de que somos, pero fuimos y seremos, tanto en el orden de lo biológico como en el orden de lo social, queda totalmente obturado como concepto. Y esto se ha repetido al infinito. Se ha repetido la idea de asimilar género a mujer en una época, o utilizar el género como sinónimo de sexo en otra, cuando lo cooptaron los medios de comunicación, y entonces empezaron a utilizar una jerga que parecía ser progresista y acercarse al feminismo, y en realidad no nos estaban haciendo ningún favor. O sea que en el marco de esas tergiversaciones, yo en la última charla hice un desarrollo bastante más extenso, cosa que hoy no haría, pero me parece imprescindible marcarlo como referencia,
que tenía algunas premisas teóricas, fundamentalmente de apoyo en el marxismo. Por un lado, entonces, esta concepción de lo humano abordado desde una idea integral de biopsicosocial. Por otro lado, diferenciar desde el punto de vista filosófico lo que es la apariencia, de la falsa apariencia y la esencia, que lo único que puede ayudarnos a ese entendimiento es precisamente la ciencia y su método, para poder pasar del proceso de conocimiento, de esta apariencia, a lo que verdaderamente es cualquier fenómeno que nos decidamos analizar. Y la tercera, y más importante, por eso la planteé recién, es la versión de esta idea de naturaleza y sociedad, o naturaleza y cultura, a la que el marxismo, en el caso concreto de ayuda para el análisis de la opresión de las mujeres, ha dado desde su origen. Yo recuerdo en la última charla les dije, vuelvan otra vez a la ideología alemana, vuelvan otra vez a leer Engels, porque ahí van a encontrar las claves de cómo es la relación entre producción y reproducción. Y no nos vamos a quedar solamente en el entendimiento de la explotación del orden de lo social, sino cuál es el vínculo entre la explotación de clases y la opresión entre los sexos. Y está dado ya precisamente en este carácter imposible de desarmar, que es lo biológico de lo cultural, o lo histórico-social, si le quieren poner otro nombre. Esa relación entre producción y reproducción que analizan Marx y Engels ya en la ideología, en la década del 40 del siglo XIX, es la que retoma 50 años después Engels. Digo esto porque algunos hablan de que hubo una variación teórica entre los propios Marx y Engels, cosa que no es cierta tampoco, porque no se apoya en las fuentes. Engels vuelve a levantar en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, la teorización precisamente como testamento de Marx, lo que ya se habían planteado casi 50 años antes. Que era que la relación de la reproducción, que pareciera ser hoy solamente decidida en el orden de la biología, en realidad tenía carácter social. Ellos hablan en la ideología del carácter dual de los dos tipos de relación. ¿Por qué? Porque las relaciones de producción no son relaciones solo sociales, son relaciones en el orden de lo natural, porque esa es nuestra esencia como especie humana que remite la producción, y es nuestra capacidad de trabajo creador. Eso está más vinculado a nuestra biología o naturaleza, que es inseparable de esta idea de reproducción, en la que está el instinto, por un lado, como en cualquier otra especie del orden de la naturaleza, pero a su vez está en un vínculo personal entre varones y mujeres. Y en eso, en el puesto, en la consideración de lo natural y lo social, es inseparable. Precisamente, cuanto más se desarrolla el hecho productivo, y pasamos en las distintas etapas, que no me detengo, hasta el orden civilizatorio tan complejo que sufrimos hoy, las variaciones de las relaciones entre hombres y mujeres también han ido cambiando, han ido transformándose al calor de eso, y no dejaron de ser ni sociales ni no biológicas en términos de la reproducción de la especie. O sea que esta idea de que se puede separar la naturaleza, lo biológico, de lo social o cultural, es en todo caso el meollo del debate. Dicho esto, digamos como premisas básicas para no repetir lo que hemos hecho en otras charlas, vuelvo entonces a la idea del 8 de marzo. Y
Y en realidad, el 8 de marzo de esta primera etapa, de la primera ola de feminismo que caracterizamos para principio de siglo, en la que surge esta iniciativa, lo importante es que surge en la iniciativa precisamente de los movimientos de mujeres socialistas. Este es el hecho. El proceso de luchas que se va a ir dando entre luchas y fracturas del propio movimiento y de los embates que el patriarcado y el sistema de explotación fue dando a estas olas, por eso historiográficamente se llaman olas, o sea, momentos de auge y momentos de reflujo de la lucha de las mujeres, que no son independientes de la lucha social general, sino al revés, van en consonancia. Si hablamos de la segunda ola, estamos hablando de el auge de la década del 60, de posguerra, estamos hablando de revolución, ¿no? Piensen ustedes, en el 48, yo la vez pasada les decía, es el texto de Macho y Hembra, femenino masculino, de Margaret Mead, desarrollos elementales de la antropología desde el punto de vista feminista. Del 49 es el segundo sexo de Simone de Beauvoir. En el 49 es la Revolución China. O sea, hay contextos, nada lo podemos ver de manera aislada, y la lucha de las mujeres no está aislada de la lucha general. Por lo tanto, lo interesante es que, yo decía en el podcast, en el año 75, cuando Naciones Unidas, después de este auge de la segunda ola de feminismo, retoma esta idea de Día Internacional de la Mujer, lo hace precisamente olvidando la importancia que tuvo el vínculo entre el proyecto político del feminismo y el proyecto político del proletariado, y esa unidad de carácter revolucionario que tuvo para el año 17, para la Revolución Rusa. Eso las Naciones Unidas no lo reivindica en los fundamentos del Día Internacional en el año 75, y eso es lo que se oculta. Por lo tanto, este desprestigio del feminismo y la táctica de estigmatización de las feministas es un éxito del enemigo patriarcal. Las feministas durante esas décadas eran feas, locas, aburridas, bigotudas, y lo que se exaltaba precisamente era esta idea de femineidad, hasta, yo diría, precisamente entonces la segunda ola del 60-70, y que ha dado casi en un continuum de lucha de las mujeres, la tercera, y hay quienes dicen hoy estamos viviendo con la juventud la cuarta ola del feminismo. Y ahora, al revés del desprestigio de la década del 50, ahora todo es feminismo. O sea que también es una tergiversación, y puede llegar a ser éxito nuevamente del enemigo si no estamos advertidas de qué es lo que está en disputa. Entonces, a principio de siglo estuvo en disputa que ese feminismo socialista empalmara con el proyecto político revolucionario. Y en un sentido lo lograron, porque tuvimos varias décadas de reflujo. Ahora está planteada la tergiversación del feminismo como proyecto político que pudiera volver a empalmar con las luchas sociales. Y entonces nos preguntamos cómo es que están retomándose viejas tácticas del enemigo que les ha dado resultado en el pasado, que es, por un lado, cooptar los movimientos de transformación social. Y en el caso del feminismo, ahora hablamos de feminismos, en plural. Bueno, nosotras acá, digamos, de quienes estamos compartiendo la charla, sabemos también que tuvimos que soportar el marxismos, en plural.
y era una táctica de copamiento revisionista. Entonces, nosotras podemos hablar en el tema del feminismo de interseccionalidades, ¿no? Que es otra versión que es de utilidad para el análisis, sobre todo de la segunda ola del feminismo teórico, que nos ayudaron a entender esto de que las mujeres no éramos esenciales ni históricas, sino que éramos en plural y que las había con diferenciaciones de clase, con diferenciaciones étnicas, con diferenciaciones de edad, y que cada una vivía la opresión de manera diferente. No es lo mismo una mujer campesina que una mujer pequeño burguesa. No es lo mismo una obrera que una intelectual. Por lo tanto, esta idea de complejidad de las mujeres en plural, sobre todo, eso siempre reivindico esta idea de la colaboración que fue la lucha del movimiento de mujeres negras en Estados Unidos contra el racismo en la década del 60, que ayudaron mucho a entender estas contradicciones, porque tenían alianzas con los varones contra el racismo, pero tenían alianzas con las mujeres blancas para luchar contra el machismo de sus compañeros negros. Entonces, estas teorizaciones nos ayudaron muchísimo para entender cómo se jugaban todas las contradicciones en un fenómeno social tan complejo. Pero como se utiliza el plural ahora en relación a los feminismos, no tiene que ver con esa interseccionalidad, sino que tiene que ver con versiones de lucha que escapan al proyecto político de liberación de las mujeres, sino que puede haber otros feminismos que no cuestionen el sistema de explotación. Entonces, el cooptar el discurso, el cooptar la teoría feminista, es parte de la acción del enemigo patriarcal. Y la otra es tergiversar la teoría, cosa que también se ha hecho con el marxismo. No solamente lo hicimos plural, de Marcuse para aquí, y todo el revisionismo, sino que lo vaciamos de contenido y le hacemos decir lo que no dice. Y este es el tema, por ejemplo, del uso de estas categorías analíticas, como por ejemplo el género, que yo les decía recién, o tergiversar el concepto de patriarcado. Ahora se habla mucho de patriarcal, y en realidad le damos distintas versiones, así como le damos distintas versiones al género, y ahora lo vamos a ver, le damos distintas versiones al patriarcado. O la diferencia entre los sexos. Estaría mal ya la categoría de sexo, inclusive desde el punto de vista hasta peyorativo y descalificante, se nos acusa a algunas de biologicistas porque reivindicamos la materialidad concreta del orden de lo biológico. Pero porque está detrás esta concepción de dividir la naturaleza de la cultura. Entre otras cosas, yo creo que el análisis particular en el que podemos entrar de las teorías de las identidades o la teoría queer, lo que hace es deliberadamente ocultar y dejarnos sin armas a las mujeres frente al sistema y el afán de transformarnos a las mujeres en una identidad de género más. ¿Y por qué? Porque vacían esta idea del género como relación de poder entre los sexos y le adjudican al género una conceptualización absolutamente psicologizada desde el punto de vista de la identidad como subjetividad autopercibida. Por lo tanto, no existe la materialidad, los cuerpos desaparecen, y pasamos a ser solamente desde el punto de vista idealista lo que pensamos, y en este caso lo que sentimos. Esta idea de autopercepción alude precisamente solamente a la idea de lo que siento, independientemente de que
Ya no hablamos entonces de cuerpos situados, ¿no? Acá sí que estoy mirando en algunas hasta donde me llega mi pantalla, hay varias psicólogas sociales, o sea que cuando hablo de cuerpos situados me remito también a mucho de lo de Pichon. Ahora hablamos de cuerpos construidos. O sea, lo construyo, pero lo construyo desde el punto de vista ideal, sin tenerle ningún anclaje en la materialidad concreta de cuerpos sexuados. A mí por esto me preocupa mucho cómo salió la ley de género, ¿no? En nuestra legislación, porque habla de sexo asignado al nacer. El sexo no se asigna. El sexo, en todo caso, está determinado por una relación del orden de lo biológico que tiene que ver con los cromosomas, tiene que ver con la meiosis, si hay acá alguna médica que lo puede explicar mejor, que es precisamente el proceso de sexualización en el feto. Nadie exteriormente designa el sexo al nacer, sino que es un proceso de evolución biológica que tiene que ver con nuestra propia esencia como especie. Y sin embargo, la ley de identidad de género utiliza esa expresión, habla de sexo asignado. Volvemos en todo caso después en particular a la ley de identidad de género, pero insisto en no salirnos del marco de este vínculo entre naturaleza y cultura de manera permanente para poder analizar los debates políticos que tienen consecuencias prácticas no solamente en la Argentina, en América Latina, sino en todo el mundo. Yo le comentaba recién a Vicky, hay una campaña internacional que tiene que ver con esto de cómo en cada momento histórico han hecho que el movimiento de mujeres se fracture y no avance en su unidad. Por lo tanto, este embate va más allá del sentimiento de incomodidad en la cultura que ya analizó Freud en la década del 30, creo que el texto, acá hay varias que son de psicología, creo que el texto de Freud del malestar en la cultura es del año 29, por lo tanto esas situaciones de inestabilidad y de desagrado frente a las demandas sociales que se hacen individualmente a las personas, han generado diferentes respuestas. Por lo tanto, no estoy hablando de las elecciones personales o individuales que frente a ese malestar algunas personas puedan hacer. Aclaro esto por las dudas. Sino de cómo se organizan desde el punto de vista teórico embates para fracturar al feminismo, a las mujeres en particular, que llevamos casi 3 siglos de lucha. Si pensamos, me remito a la charla anterior, si pensamos al feminismo como proyecto político de liberación desde el siglo XVIII, en el que tomamos conciencia para sí de nuestra opresión y podemos analizarla científicamente. Volviendo a esta idea de desarmar para el análisis estas ideas, voy a mechar así algunas cositas sueltas como tips para poder hacer el debate. Cuando hacíamos la diferenciación entre sexo, sexualidad y género, lo hacíamos absolutamente a necesidad de poder explicar analíticamente un fenómeno que, como dicen los chicos, es un combo inseparable. Por lo tanto, cuando hablábamos de sexo, decíamos que tenía que ver primariamente en el orden de lo biológico con una existencia morfológica y funcional que, como toda especie del reino animal, tiene que ver con su núcleo irrecusable, como diría Susana Naroski, que es la reproducción.
Pero a su vez ha tomado una dimensión, a partir del discurso feminista, el sexo pasó a tener una dimensión del orden de lo político. Porque esa diferenciación, como decía Vicky, está planteada en el origen mismo de nuestra opresión. La necesidad de controlar el cuerpo y la sexualidad y la producción, digamos, el producto de esa sexualidad de las mujeres a lo largo de la historia, desde, digamos, los orígenes de la división sexual del trabajo, ha ido moldeando nuestra propia subjetividad colectiva como mujeres y nuestra forma de sexualidad. Por lo tanto, ya no es solamente el sexo concebido desde lo instintivo, solamente para la reproducción, sino que pasa a tomar, insisto, para el feminismo una dimensión política, que es el control de nuestra reproducción. Que eso fue lo que, digamos, el patriarcado como sistema político hizo. Primera diferenciación con la teoría queer y la teoría de las identidades, que concibe al patriarcado solo desde un punto de vista heteronormativo. Por lo tanto, reduce la fuerza opresiva del patriarcado a el nivel de lo sexual, cuando en realidad el patriarcado es mucho más que eso. Esto del control de los cuerpos implicó, porque no podía ser de otra manera, por ese origen precisamente de relación natural y social entre producción y reproducción, no solamente nos puso en caja en lo que hace a la reproducción y al producto de nuestra reproducción, sino que tenía que controlar necesariamente nuestra capacidad también productora. Al aislarnos, al controlar nuestros cuerpos, no aísla solo nuestra sexualidad, sino que nos aísla en su totalidad. De ahí nada, podríamos hacer referencias históricas desde el gineceo griego para acá. Recién estamos conquistando el aborto, o sea que imagínense ustedes la cantidad de siglos que llevan controlando nuestras vidas. O sea que estamos hablando de eso, no estamos hablando de heterosexualidad solamente. Por lo tanto, reducir al patriarcado, que de hecho en su funcionalidad ha sido parte del sistema de explotación, en esto me parece interesante también recurrir al marxismo, porque el propio Engels dice que la explotación de clases y la opresión entre los sexos coinciden. Hemos hecho muchas discusiones alrededor incluso de las distintas traducciones a idiomas, del alemán al inglés, al francés, al español, y siempre ese texto encuentra la misma resolución. No hay un antes, no hay un después, no hay una subordinación. Engels dice coincide, y ese coincide explica la funcionalidad entre el patriarcado a lo largo de la historia y las distintas formas de explotación y formaciones económico-sociales, ya sea capitalista, feudal, esclavista, va a adquirir diferentes formas, pero es necesario el control del cuerpo de las mujeres en un caso, pero también de los varones, porque el patriarcado surge precisamente como una forma de explotación. Cuando se habla de patriarcado, estamos hablando de la antigüedad grecorromana, y se tenían mujeres, si tenían esclavos, o sea, había un control de los cuerpos mucho más allá de solamente la heteronormatividad a lo que se quiere reducir hoy la idea de lo patriarcal. Vuelvo otra vez entonces, si esa es la concepción de sexo, ¿por qué eliminarlo? Necesitamos las mujeres para liberarnos, tener en claro conceptualmente qué se quiere decir cuando hablamos de diferencia sexual y de opresión de género. A esta altura utilizar el género ya resulta complicado si no aclaras desde dónde lo estás planteando, y lo estás planteando desde las relaciones de poder entre varones y mujeres en este contexto. Lo otro es la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, también cada una de las corrientes teóricas tiene concepciones diferentes.
no sé, para el psicoanálisis, algunas hay acá más sabiondas que yo, la sexualidad aparece como una mediación entre la naturaleza y la moral, para el fin del siglo XIX, principios del XX, y entonces, bueno, apoyado en todos los mitos habidos y por haber, saca la foto del momento histórico en el que Freud desarrolla sus teorías. Pero, por ejemplo, para la teoría queer sería solamente biológico. Sin embargo, para el marxismo y para las feministas marxistas, la sexualidad tiene que ver fundamentalmente con la libertad, la autonomía y el desarrollo subjetivo del goce. Y esto es muy importante porque para el movimiento de mujeres a lo largo de 3 siglos, poder diferenciar la reproducción del placer que se nos estaba negando históricamente, ha sido parte esencial de nuestra lucha. Toda la idea de la anticoncepción, de separar el placer de la reproducción, ha estado fundamentalmente en manos de la lucha de las mujeres, porque implicaba ese divorcio, nuestra autonomía y nuestra libertad. ¿Por qué? Porque estaba sujeta precisamente al producto de nuestra reproducción, que son los hijos, ¿no? Por lo tanto, hablar de sexualidad para el feminismo es uno de los pilares que tiene que ver con la libertad y la autonomía. Y el género, bueno, ahí viene el debate sobre el género. Interesante ver cómo se conceptualizó desde el punto de vista de las ciencias sociales a partir de la década del 80, por eso yo les decía más o menos unos 40 años de teoría de género desde las ciencias sociales y el feminismo, buscando nomenclatura, sería una forma de cómo expresar esa relación de opresión histórica. Pero el género estaba siendo usado desde mucho antes de la década del 80, fundamentalmente por las ciencias médicas. Entonces ya para la década del 40, del 50, encontramos una cantidad de trabajos de endocrinólogos y psiquiatras y psicólogos trabajando la categoría de género desde el punto de vista de la identidad psicológica. Un Harry Benjamin, un John Money, un Stoller, nada, inclusive lo pueden ver en cinematografía. Hay películas que remiten a cómo se empezó a trabajar a partir de la década del 50 el transexualismo. Insisto, un transexualismo que está vinculado al malestar en la cultura, y en particular el malestar de los varones frente a exigencias que la sociedad no les remite y no pueden responder. No me voy a extender en esto porque nos llevaría un largo rato. La primera intervención de cambio de sexo es del año 52, de Jorgensen. Había habido algunas experiencias anteriores, ya incluso desde la década del 30-40, que habían sido frustradas, pero el fenómeno de malestar en la cultura, algunos travestismos del orden ritual, ¿no? Desde la antigüedad para acá, nada, podemos encontrar bibliotecas. Pero en este caso vamos a hablar de las versiones trans, ya sean travestismos como transexualidad modernas. Y en este caso yo lo vinculo, y me lo han escuchado ya en otras charlas, y nada, soy persistente en eso porque he encontrado que por ahí deberíamos buscar en la crisis de masculinidad que ha producido el avance de las mujeres en estas diferentes olas, ha ido generando distintas respuestas. Y se ha agudizado esa crisis de masculinidad. Y es más, podríamos hacer en algún momento la historia
en el siglo XX de esa crisis. En primer lugar, la incorporación masiva de las mujeres al trabajo, desde los periodos desde la Primera Guerra Mundial para acá. Ni qué hablar de lo que fue en la década del 60 la revolución de la píldora. La capacidad de las mujeres de independencia en relación al control de los cuerpos y la reproducción genera una gran fractura. Y también eso hizo un cimbrón en la masculinidad. Cuando hablamos de género, hablamos precisamente de una relación binaria de masculino-femenino. Por eso es sorprendente ver que algunos formularios ahora ponen el masculino-femenino como sexo y ponen como género mujer y varón. Y esto no es bastante avieso, no debe tomarnos por sorpresa. Cuando hablamos de masculino y femenino, y el género es binario porque el poder es binario, y lo concebimos como una relación de poder, las feministas, lo diferenciamos de esta idea de identidad de género, en la cual la teoría queer está fomentando esta idea de infinito. A partir de lo que siento, puedo multiplicar de manera omnímoda, no sé cómo decir, lo que yo siento y lo que yo quiero ser. Entonces no es del orden de lo social, es absolutamente individual, lo divorcio de la práctica social con el otro, con la otra, y es lo que yo quiero y lo que yo soy. Y por lo tanto no hay posibilidad de un colectivo de transformación social. En esto me parece que también, yo podría remitirme, no me quiero extender demasiado por la hora, pero hay frases muy significativas de algunos de los personajes del activismo queer, como puede ser la voz de Beatriz Preciado, la española, que dice: yo no soy mujer, yo no soy varón, yo soy el cosmos. ¡Wow! O sea, una idea tan omnímoda, tan individualista de suponer que se construye, eso es lo que ha hecho, entre otras cosas, Beatriz Preciado, Beatriz Paul, porque, bueno, lleva los dos nombres, tiene que ver con decisiones que tienen que ver con lo individual y no con la transformación social de los sistemas de opresión y explotación. Y esconde, en realidad, vuelvo al párrafo anterior, esconde cuál es el origen de la opresión de las mujeres. Y mayoritariamente el fenómeno de transexualidad moderna ha estado vinculado, por un lado, con estos personajes de la medicina que en un primer momento le han dado tratamiento psicológico, psiquiátrico, concebido como fenómenos de psicosis, caracterizados así, que es la relación entre su cuerpo, que digamos, no le genera angustia, y la necesidad de ubicarse socialmente en un género, ya sea masculino o femenino, para responder a parámetros del orden social, lo que, digamos, en su momento se dio a llamar en concordancia, ¿no? O sea, si concordaba se habla incluso de expresión de género, ¿no? La expresión de género tiene que ver con esto que yo les dije inicialmente, que es la apariencia. O sea, necesito, hacer determinadas cosas para aparentar ser otra o ser otro, para poder calmar mi angustia frente a las exigencias sociales a las cuales no puedo responder. Mayoritariamente este fenómeno de transvestismo y transexualidad ha sido de varones, por eso lo vinculo con la crisis de masculinidad, que estalló particularmente para el caso de la embestida de los estados y la teoría queer a partir de la década del 90.
Y digo de los estados porque está en cuestión el orden jurídico que las mujeres en particular tenemos, y la lucha por los derechos de las personas trans a no ser discriminadas, o sea, que su propia elección no sea motivo de discriminación. Y en eso, nada, nosotras somos absolutamente solidarias, ninguna persona debe ser discriminada por sus decisiones personales o individuales. Lo que no se puede hacer es transformar esas decisiones individuales en un nuevo proyecto de anulación de la lucha de liberación de las mujeres. Y de eso es lo que se trata en este momento en el debate político. Lo tenemos el ejemplo en la ley reciente de aborto, cómo se ha legislado. O sea, se ha quitado a la articulación, a cada uno de los artículos, la presencia de las mujeres, salvo en el artículo 1, en el resto de los artículos habla de personas gestantes. Ya no somos mujeres, cuando sabemos en el orden de este combo biopsicosocial que las únicas con capacidad de gestar somos las mujeres. Y ahí viene otra vez el debate sobre la apariencia y la esencia de lo que verdaderamente somos. Y ni que hablar de los estereotipos. Hay un debate enorme al propio interior del LGTB. Yo en la última charla, creo que la cerramos, no me acuerdo bien, pero creo que la cerramos haciendo el ejercicio de desarmar esta sigla de LGTBQ+, que tenía que ver algunos casos con prácticas sexuales, como es el caso de el LG, otras que tenían que ver con identidades de género y no con prácticas sexuales, que es el caso del travestismo o la transexualidad. La I, que tiene que ver con la intersexualidad. Creo que es importante saber diferenciar. La intersexualidad es un hecho del orden de lo biológico. Así como decíamos que no hay sexos asignados al nacer, sino que están determinados precisamente por nuestra evolución genética, en el caso de la intersexualidad nadie elige ser intersexual, nace intersexual por un hecho precisamente del orden de la evolución biológica, en el que hay por lo menos 50 síndromes analizados desde la endocrinología que pueden dar como resultado el que no se desarrolle absolutamente algunas de las variables de los fenotipos sexuales que determinen que uno sea macho y otro sea hembra, qué sé yo, de síndromes de hiperplasia suprarrenal que hace que las mujeres nos crezca una barba así y terminemos en el circo. No lo elegimos. Como no elegimos tener la edad que tenemos, vamos a envejecer aunque no queramos. Vamos a envejecer aunque nos hagamos cirugías estéticas. Vamos a envejecer aunque, como yo, me tiña las canas. Puedo en apariencia parecer más joven de lo que en realidad soy. Agradezco que todas digan sí, sí, pero tengo la edad que tengo. Tengo la edad que tengo, no puedo evitarlo, porque no está en mi elección ser joven. Como no está en mi elección ser negra o blanca, aunque Michael Jackson hizo todo lo posible por blanquearse. O sea que hay que poder diferenciar que este combo entre naturaleza y cultura no puede desarmarse a voluntad. Ese es el engaño. Esa es la trampa en la que estamos metidas las mujeres y el feminismo. Bien, porque me voy a ir por las ramas y me dejo llevar. Vuelvo entonces a esta idea de la transexualidad moderna. Hoy el desarrollo precisamente de las ciencias médicas permiten hacer intervenciones que no hubiéramos imaginado hace un siglo atrás. La endocrinología, las técnicas quirúrgicas han hecho avances enormes que posibilitan
el sofisticar, no sé qué palabra exactamente usar, estas apariencias para calmar las angustias del malestar en la cultura. Entonces, quienes resisten o debaten con nosotras esencialismos o biologicismos o algunos otros ismos, son precisamente quienes recurren a la medicina para hormonizarse o para implantarse o para mutilarse efectos de este malestar. Insisto, para que quede bien claro, no estoy hablando de las angustias individuales que las feministas en algunos casos también debemos, digamos, trazar alianzas políticas, porque precisamente ese malestar en la cultura lo produce la opresión de clase y la opresión patriarcal. Y tenemos luchas comunes contra el sistema. El tema es cuando algunos de estos fenómenos no se proponen enfrentar al sistema, sino todo lo contrario, reforzarlo. Y en esto doy el ejemplo de los juicios que están planteados, que lleva adelante la abogada Gil Carbó, de cambio de documentos en tribunales, donde los juicios están pedidos ya no para poner un nombre como en su momento lo había hecho Luana, de cambio de nombre de varón a mujer, sino que como en el caso de Lara Bertolini, están planteados que quiere que en su documento diga femineidad travesti. Con lo cual están reforzando el concepto de feminidad que las mujeres feministas rechazamos. Las personas no tenemos rasgos clasificatorios en femenino y masculino, porque precisamente lo que estamos planteándonos es que liberar al sexo, que es lo que viene siendo oprimido hace 10.000 años, y el género clasificatorio que hace al orden de la opresión y del poder, queremos abolirlo. Y estos fenómenos que ya no son como los concebía la psicología o la psiquiatría de la década del 50 o del 60, solo psicosis del orden individual, sino que se han transformado en un fenómeno social. Y esto en todo caso es lo que deberíamos analizar colectivamente. ¿Por qué se ha transformado en un fenómeno social de adaptación? Fundamentalmente de las mujeres. La pregunta que yo, en lo personal, entre tantas, me hago, es por qué las mujeres tenemos tanta facilidad, yo la pondría entre comillas, casi maternal, de acoger proyectos inclusivos que nos excluyen. ¿No? Es una pregunta que digo, ¿qué internalizado tenemos estas ideas, por eso digo cuasi maternales, de cobijar todo aquello que con discurso inclusivo nos deja fuera? Por ejemplo, le estoy dando ejemplos así al azar, pero podríamos buscar otros. Todo el debate sobre el lenguaje inclusivo. A mí me sorprende a algunas personas hablando todo el tiempo en y somos un grupo de mujeres, o sea que hemos perdido, todavía no habíamos terminado de conquistar nuestro lugar y ya perdimos la A. Y el lenguaje es esto, el lenguaje es de identidad. Y esta identidad de diferenciación sexual de las mujeres, haciendo un reconocimiento del lugar de opresión en el que vivíamos y por el que en contra luchábamos, nos desaparece con la E. A los varones casi no les molesta el uso de la E. Sí les molestaba, bueno, la estoy viendo a Eugenia Otero acá del postítulo, recuerdo los ejercicios en el postítulo de hablar con A y les decíamos, bueno, nos vemos la clase que viene, hagan el ejercicio de hablar todo en A ver qué pasa. Porque hablábamos en A en clase y los primeros que saltaban eran los varones diciendo, bueno, pero yo estoy acá, ¿cómo me van a hablar a mí en A? Si yo soy yo. Bueno, ¿por qué las mujeres estamos aceptando que se nos hable en E todo el tiempo,
con un discurso, vuelvo al punto, un discurso inclusivo que termina excluyéndonos. Digo, busquemos en todos los intersticios las trampas que se nos están poniendo y no nos estamos dando cuenta del borrado enorme que están haciendo de nuestras luchas y fundamentalmente de aquellas teorías, como en el caso de la teoría de género, que está siendo vaciada de contenido. O sea, no hablamos más de poder, hablamos de sentimientos. Por lo tanto, no hablamos más de sexo, eliminamos la materialidad de los cuerpos para hablar solo de psicología, identidades autopercibidas. Busquemos saber dónde está el fondo de estos debates. Es casual que los organismos internacionales estén tan bien dispuestos a tomar estas teorías en sus bases político-teóricas, empezando por las propias Naciones Unidas. Es sorprendente. Así como yo les traje a la memoria que en el 75 borraron el origen del 8 de marzo revolucionario del movimiento de mujeres, particularmente socialistas, y el empalme entre el proyecto político de las mujeres y el proyecto político proletario revolucionario, ahora es sorprendente que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario, que es más, muchas de las grandes empresas como Gillette, por ejemplo, empiecen a tomar estos discursos como su discurso propio, sin cuestionar los sistemas de explotación y opresión. Estamos a riesgo de perder en Naciones Unidas el contenido de la CEDAW, ¿no? de la Convención contra la discriminación hacia las mujeres, que nos costó tanto, y que salió en tiempos nuestros de dictadura y vuelta a la democracia formal. Tuvimos que luchar mucho para que la Argentina ascribiera. Sin embargo, rápidamente, todas las leyes que borran esto, yo en su momento, cada vez que me han convocado los 25 de noviembre, por el tema de la violencia, hacia la violencia de género, digo, basta, hablemos de la violencia hacia las mujeres y reivindiquemos que tenemos una muy buena ley y que también quiere ser modificada. Hemos tenido un debate enorme en el Consejo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por el tema de prostitución, porque hemos planteado, he planteado con algunas compañeras que se incluyera en el plan de violencia la prostitución como una violencia hacia las mujeres, porque prostituir es violentar. Y no hubo acuerdo, a pesar de que nuestro país es un país con un marco jurídico abolicionista desde el año 37. Y casualidad, están empalmando todas las teorías queer y la teoría de las identidades con el reglamentarismo de la prostitución y el trabajo sexual. El trabajo sexual, para la década del 80, fines de los 80, principios de los 90, fue primeramente incorporado desde el punto de vista teórico por las Naciones Unidas en pleno ajuste de la década del 90, y se utilizaba, en particular por la CEPAL, para bajar los índices de desocupación. Aquella que se ponía en los censos y en las estadísticas como trabajo sexual, no se consideraba desocupada. Y la categoría fue absolutamente cooptada por los discursos oficiales de los estados. Gran. Sí. Más, estoy en tiempo. Bueno. ¿Sí? Bien. Ejemplos de cómo se trabaja desde el orden de lo teórico con consecuencias prácticas. Bueno, les traigo la prostitución como un ejemplo.
Podríamos hablar de los proyectos de ley que están en este momento en danza en el mundo, y en particular en la Argentina, que hay 3, en el Congreso con Estado Parlamentario, sobre el famoso, lo pongo entre comillas, alquiler de vientres. Para nosotras, explotación reproductiva, así como la prostitución es explotación sexual, y tiene que ver con el control del cuerpo de las mujeres. Ahora, el deseo, que también podría ser todo un debate y una temática particular, el deseo de un tercero puede explotar el cuerpo de las mujeres para satisfacerlo alquilando su vientre. Y entonces eliminamos hasta de lo simbólico el valor de la maternidad de las mujeres. Y entonces casi estaría contento el mundo griego y Aristóteles, porque volvemos a ser incubadoras, vasijas, que no participamos de la reproducción. Y entonces el descubrimiento del óvulo y nuestros órganos sexuales volverían otra vez a desaparecer, porque solamente vamos a ser un útero. Esta idea de la fragmentación de los cuerpos, útero para el alquiler de vientres, o como se hace publicidad de la prostitución mostrando solo tetas y culos, bueno, esta fragmentación de los cuerpos también tiene que ver con esta concepción de separar y llevar todo al mercado entre cultura y naturaleza. Yo puedo dejar aquí, y en todo caso que discutamos entre todas. Primero, muchas gracias, Graciela, la verdad que muy importante, muy interesante. Creo que tenemos unos minutos más, hay un montón de comentarios en el chat, así que yo le diría a la Vero que los lea, y después abrimos, aunque sea un ratito, les pedimos que las intervenciones sean cortas, porque ya son las 9:04, y no me gusta que se empiecen a ir de a una. Así que hagamos, qué sé yo, hasta las 9:30, si les parece, o 9:15, 9:20, para que realmente podamos escucharnos, ¿sí? Lee, Vero. Bueno, voy a leer los mensajes. Dice, sería muy interesante que se sintetizara en algún escrito esta exposición para difundirla por el cambio de mirada que aporta. Después, Cecilia dice, serían elecciones individuales, pero pretenden que como un movimiento las mujeres militemos su irrupción, a una costa de borrarnos en banderas, pancartas, etc. Después dice, ¿qué pasa cuando no terminas de definir tu sexo? Después Arantxa dice, sí, pero incluso la vivencia de la transexualidad se da distinto en hombres y mujeres. En las mujeres un escape a la cárcel de la femineidad, en el de ellos autoginefilia. Claudia, bueno, cuando hablan del tema de la E y de la exclusión de los hombres, dice capaz que no lo entienden, jajaja. Y Alejandra dice, a veces cuando hablo y opino sobre esto me dicen que es un discurso que trata de excluir, y yo creo que las mujeres no somos un colectivo. Flavia dice, obvio que no, seguramente algo que estaba diciendo Graciela, somos el 52% de la población mundial. Bueno, acá pregunta si pueden disponer de la grabación de la disertación. Ya les digo que va a estar mañana a la noche, va a estar subida en buena calidad a la casa, y si no dejan el celular y se la mandamos por WhatsApp, no hay problema. A todos los que preguntan por la grabación. Alejandra dice, a veces también no se me permite opinar, me siento juzgada por mis compañeras, no sé si será porque piensan que está mal pensar de una forma distinta. Ivonne dice, coincido totalmente, la prostitución es violentar a las mujeres. Elsa dice, valiosos aportes para la reflexión y la acción de todos y todas. Bueno, muchas gracias. Después dice, somos la mitad del cielo. Y María dice que se tiene que retirar. Y bueno, si le podemos mandar al mail, bueno. Y después dicen claridad, gracias Graciela, excelente charla, etc. Bueno, esos son los comentarios en el chat.
Claudia quiere hablar, parece. Quiero hacer un comentario, dice. Claudia, Sí, tiene la si me dan palabra. la palabra, ¿Cómo no? porque... Bien, muy bien. Cuando te estaba escuchando, Graciela, y vos ponías los puntos sobre algunos desafíos que tenemos que enfrentar, que tiene que ver con un permanente acecho del sistema patriarcal, ¿no? Y una permanente táctica de licuar todo lo que viene como nuevo, como cambio social. Y hablabas de la heterosexualidad obligatoria, y por el otro, que es mucho más que una elección sexual, porque de ahí el sistema de discriminación viene hasta para el empleo, digo, de todo un poco hay. Y hablabas también de las otras identidades políticas, porque eso es lo que son identidades políticas. Digo, esto no rueda en la calle libremente. Digo, hay todo un proceso de pensamiento, de problematización de las categorías que venían en vigencia, etcétera, etcétera. Yo veía en todo esto, y también lo veo, sin desechar, ¿no?, esta cuestión de licuar todo lo que es germen de cambio social, el uso de la E, por ejemplo, y las otras identidades que aparecen, también son un desafío al sistema hegemónico. Y al contrario, digo, yo veo en esto, digo, y porque personalmente lo hice, y formo parte de un colectivo que lucha por el acceso a esos derechos, que de alguna manera le estamos diciendo no al patriarcado. No, yo por este camino no voy, porque yo tomo mi bandera y hago lo que siento, lo que me hace sentir bien, y de alguna manera ejerzo mi derecho a ser, a sentir y a existir como yo siento que debo hacerlo. Y no me excluyo de lo social, digo, porque es imposible. Estoy en la tierra, estoy en estas condiciones de existencia, y en esas condiciones de existencia disciplinadas, porque nos disciplinan, lo has dicho en toda tu charla, tomo una bandera y digo, no, yo sigo esta ruta y le digo que no al patriarcado. Y a mí me parece que son pequeños, es cierto que están siempre, hay que estar siempre a la defensiva, ¿no? Porque digo, el ataque viene de distintos lugares. De eso yo estoy absolutamente convencida, ¿no? El que adquiera el derecho no quiere decir que los conserve siempre, porque va a venir una embestida y va a diluir todo eso que conquistaste. Y eso lo aprendí de vos directamente, ¿no? Lamentablemente sé que es así. La realidad me ha mostrado que tenías razón. Así que bueno, yo también veo en esto una forma de decirle no al sistema, una forma de decir, bueno, hay colectivos que fueron discriminados, marginados, sojuzgados, que dicen, no, tengo derecho a existir y voy a ir por este camino. Lo veo más allá de esto que estás diciendo, también como factores de cambio social, y en eso todo mi respeto. ¿Alguna otra compañera? Hay una compañera que ha pedido hablar, que se llama Arancha. Sí, yo quería, muchas veces cuando se abren este tipo de debates en torno al sexo y al género, se terminan confundiendo discriminación de opresión, porque la discriminación de estos colectivos es lo que hace que queden a los márgenes, ¿no? Y que este derecho a no ser discriminados, que es totalmente válido, no tienen que ver con la cuestión de explotación, porque de las mujeres sacan provecho. O sea, los varones nos explotan afectiva, sexual, económica. O sea, nosotras somos productoras de un porcentaje enorme del PBI gracias a nuestros trabajos de cuidado, porque gracias a nuestros trabajos de cuidado y de reproducción y tal, son los hombres los que pueden salir a producir, ¿no? Y sin embargo, somos dueñas del 1% de la propiedad privada en el mundo. Entonces me parece que en esto hay que hacer una diferencia, que podemos hacer alianzas varias, pero es distinto. El patriarcado a nosotras nos necesita. Al colectivo LGTB lo expulsa porque justamente no responde a los estereotipos, a las expectativas o roles que
que nos exige el patriarcado. Eso. ¿Alguien más quiere decir algo? Pero les pedimos que sea muy cortito porque estamos ya sobre la hora. ¿Puedo yo? Sí, querida. Voy a tratar de ser cortita. Para retomar una cosa del chat que decía Alejandra, lo de Claudia y lo de Arantxa, que me parece que están vinculados. Lo de Alejandra, no sé exactamente a qué se refiere, pero me preocupa porque cualquiera tiene derecho a tener opiniones y a ser escuchado. Y precisamente la verdad la vamos a encontrar en el debate y en la confrontación de distintas opiniones o perspectivas de análisis. O sea que ninguna tiene que sentir que nadie le está quitando palabra u opinión. Ya sea que de qué lado te pongas en el debate, lo que vale es el debate. No una opinión es mejor o superior que otra. En todo caso, en el debate me parece que lo que hay que reivindicar es esto, la capacidad de la voz de todas. Esto lo aprendimos en los encuentros particularmente. En relación a lo que decía Claudia, creo que es eso, Clau, hay que estar permanentemente alerta, porque está el patriarcado y el conservadurismo en términos de clase, está al acecho, y permanentemente estamos en riesgo. Y lo único que puede ayudarnos a salir de ese riesgo es el conocimiento. No dejarnos atrapar por la emoción y tratar de ser lo más analíticas posibles. La idea de la discriminación, a mí me parece interesante lo que decía Arantxa, hay que, digamos, separar lo que es discriminación de opresión. Si no discutimos el tema del poder, y no discutimos el origen de la opresión que sufrimos las mujeres desde hace 10.000 años, todo vale. Y no vamos a ir al fondo de la cuestión que nos tuvo a las mujeres, y en particular a la teoría feminista en su desarrollo, durante 3 siglos luchando. Por lo tanto, el lavado teórico no es un dato más, sino que es el dato. Cuando se intenta fracturar el Encuentro Nacional de Mujeres, es un hecho práctico. Cuando se nos niega, después de años de lucha, el reconocimiento jurídico de las mujeres en la ley de aborto, es un hecho práctico, político. Y no estamos hablando de la capacidad, y en esto recojo lo de Arantxa, no estamos hablando de la capacidad de alianza que nosotros podamos tener con aquellos o aquellas que se sientan discriminados y por la que nosotros tenemos causas comunes contra el patriarcado. Pero son dos cosas distintas. A mí me parece interesante poder diferenciar lo que es el movimiento de la diversidad sexual, porque ahí está puesto el acento. Lo que es el movimiento de la diversidad sexual, el transactivismo, con el movimiento de mujeres y el feminismo, porque tenemos reivindicaciones, tenemos objetivos diferentes. El objetivo del movimiento de la diversidad es fundamentalmente la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de derechos en igualdad dentro del sistema. Y en eso van a encontrarnos algunas de nosotras, en algunos casos apoyando y en otros no. Lo discutimos entre nosotras cuando fue el matrimonio igualitario. Dijimos, las feministas estamos en contra de la intervención del Estado como poder coercitivo social. No queremos que el Estado se meta en nuestras relaciones privadas, no queremos el matrimonio. La mayoría de los jóvenes hoy no se casan, no pasan por el registro civil. Bien, pero el matrimonio igualitario, entre comillas, entre personas del mismo sexo, estaba dentro del marco del sistema y hacía un reconocimiento que traía como consecuencias algunos derechos, digamos, en algunos beneficios
que los ponían en igualdad, pero dentro del sistema. O sea, hay que poder diferenciar esto. La lucha, el objetivo del movimiento de mujeres y el feminismo es la liberación de la opresión masculina, de la que algunas trans están reivindicando como masculinidad. Y se habla de nuevas masculinidades, cuando en realidad nosotras queremos abolir los géneros, no queremos nuevas masculinidades, no queremos que exista la masculinidad clasificatoria. Tenemos que poder diferenciar esto, tenemos que poder ir al debate de quienes dicen que las lesbianas no son mujeres, y que las mujeres es solo una identidad, negando la materialidad concreta de la diferenciación entre los sexos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el debate político con el movimiento trans se recupere las categorías del psiquiatra alemán Volmar Sigusch, que fue el que en el año 91 trajo un artículo con su texto de diferenciación entre cis y trans. Y a partir de ahí, digamos de los 90, la teoría queer levantó esa categoría y no deja de ser una categoría clasificatoria binaria que nos vuelve a diferenciar y nos vuelve a dividir en la lucha. Entonces ser cis, y si a eso encima le damos un carácter peyorativo, como el que he tenido que sufrir yo personalmente en el Consejo Nacional de las Mujeres, que me dijeran qué suerte que no tengo en mi provincia cis y TERF como vos, bueno, la verdad que usarlo como insulto es autoritario y es nuevamente binario y clasificador, cuando en realidad estamos planteando la diferenciación de cis o trans otra vez solo en el orden de lo sexual, solo en el orden de lo heteronormativo, y no entendiendo que el patriarcado es un sistema político mucho más amplio que eso. Pero como no se quiere cuestionar al sistema, y en realidad lo que se fractura es aquello que va a enfrentar al sistema, que es el movimiento de mujeres, que ha tenido un desarrollo particularmente en la Argentina enorme, bueno, ahora le ponemos un tapón, y soy grosera, discúlpenme la expresión. Esto es lo que digo, estemos verdaderamente alerta y no seamos ingenuas. Insisto, esto no tiene que ver con el malestar en la cultura y la decisión personal de algunos, pero si pasamos a hacer política pública de la hormonización, estamos muertas, estamos muertas. Cuando no se tiene resuelta la salud de las cosas más elementales del pueblo. Y ni qué hablar si nos metemos, y esto Eugenia lo sufrió el viernes pasado en la presentación de la guía de ESI, si nos metemos con la niñez. Si nos metemos con la niñez, que no tiene capacidad todavía de tomar decisiones propias, porque cuando analizamos los temas de violencia, precisamente decimos que en los niños no hay consentimiento. Entiendo que la hormonización es una violencia, porque estamos adjudicando otra vez clasificaciones a las personas del orden de lo sexual, y la opresión y la explotación en este sistema de clases de 10.000 años es mucho más profundo que eso. Y vamos a caer en esa trampa, vamos a caer en esa trampa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se disputa el Día Internacional de las Mujeres cuando existe el Día del Orgullo? Cuando, oh, casualidad, ayer saben ustedes que fue el Día de los Derechos de las Personas Trans. Las mujeres no disputamos ese lugar. ¿Por qué disputan? Y no estoy hablando de individualidades, estoy hablando de decisiones políticas. ¿Por qué disputan al movimiento de mujeres? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Por qué nos quieren frenar? Por un lado, nuestros enemigos principales, que son los asesinos femicidas. Esa es una respuesta de crisis de masculinidad. No quieren abandonar el poder y sus privilegios. Pero por otro lado, se identifican y nos disputan nuestros terrenos y nuestras organizaciones de lucha. Y lo hacen desde teoría queer, lo hacen desde teoría de identidades, lo hacen de reivindicar lo trans, con feminidad y masculinidad y géneros de los cuales el feminismo ha venido renegando.
o casualidad. Esto es lo que digo, pensemos que en dónde nos estamos metiendo con esta actitud, insisto, cuasi maternal de tomar el discurso inclusivo que nos excluye. Y si nos quedamos excluidas, el movimiento de mujeres históricamente va a perder. Va a perder todo lo que ganamos. Entonces vos misma me has escuchado decir que vamos a perder, y perdimos. Y ganamos de nuevo, y vamos a perder. Pero el problema es que lo hagamos de manera consciente, porque precisamente el debate del feminismo es la conciencia para sí. Y que no nos dejemos engañar. Estamos sobre la hora, pero Eugenia quiere decir muy cortito algo. Y después cerrás, Graciela. ¿Sí? No, cortito, igual sé que es para abrir 20 debates más. La verdad que me siento hiper incómoda. Resulta difícil el debate cuando algunas compañeras claramente nos paramos en la idea de que el género tiene que ver con relaciones de opresión. Esto Graciela lo sabe dónde estamos paradas. Que no queremos de ningún modo que se borre a las mujeres como sujeto político, y peleamos por eso, que cuando dicen cuerpos gestantes, yo pienso cuerpos gestantes mi gata cuando está embarazada, y la verdad es que no es para mí esa idea cuando discutíamos el aborto, por ejemplo, bueno, pero sí pensar en mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Por eso digo, habemos como otras que estamos paradas en una posición que no es la Graciela, pero tampoco queremos borrar ni el pensar el género como opresión, ni a la mujer como sujeto político. Y por ahí sí, incluso pensamos en la idea de feminismos en plural. Por eso digo, nada, no, con un montón de preguntas y pocas certezas, planteo mi incomodidad ante el debate, porque no sé cómo hacemos para debatir cuando nos paramos en posiciones de tanta certeza. Eso, nada, lo planteo desde un lugar de profundo respeto, ¿no? No sé eso, no sé cómo seguimos el debate cuando sé que el planteo que hago se lee como una estrategia del enemigo, digo, el enemigo viene a plantearnos, el enemigo viene a intentar cooptar nuestra lucha. Eso, no. Bueno, quizás... Insisto, con pocas certezas y muchas preguntas. Quizás la idea nuestra, por lo menos, fue la de abrir un debate con las posiciones que Graciela tiene. Seguramente esto nos va a llevar a pensar, a reflexionar, a ver cómo unirnos, en todo caso, con otros movimientos que son oprimidos por el sistema. La idea era abrir, no cerrar, así que seguiremos pensando, Eugenia. Bueno, hay varias cosas escritas que quiero leer. Flavia dice, creo que es muy importante conocer nuestra historia, leer, estudiar a nuestras teóricas feministas, saber de dónde venimos, porque el discurso queer es muy bonito y transgresor y cala fuerte, pero cuando lo cuestionamos con base científica, somos las malas, transexcluyentes y bla bla. Otra compañera, Claudia, dice, muchas personas son transfóbicas, lesbofóbicas, y eso se dio y se da dentro del feminismo de la misma manera que juega la clase. Y Arancha dice, recomiendo leer Alicia Millares. Bueno, chicas, estamos ya sobre la hora. Si querés cerrar, Graciela, y nos despedimos. No, cerrar no. Al Bueno, contrario. cerrar esta charla. Sí, la podemos seguir. Yo mandé, cuando mandé el artículo para el libro de la diplomatura de Jujuy, mandé una foto que fue la asunción para ilustrar, ¿no?, el artículo, porque el artículo cuestionaba el programa de He4She, o sea, el por ella de Naciones Unidas de 2014, que plantea la igualdad de género. Y mandé para ilustrar la foto de la asunción de Kristalina Georgieva
con Christine Lagarde, las dos abrazadas con una remera violeta que tenía el signo impreso y pregonaban la igualdad de género. Y me pareció, después las chicas me dijeron no, porque sale sin el libro sale sin ilustraciones, o sea que esa foto, digamos, quedó en la historia, pero recupérenla en internet, porque a mí por lo pronto me impresionó mucho, de cómo dos mujeres que tienen en sus manos muchos de los destinos, desde el punto de vista imperialista, a pueblos que estamos con dependencia y nada, 50% de la población con hambre, son la bandera de la igualdad del género. Esa es una contradicción enorme que me parece que hay que poner de relieve. Y si hay algo que, Claudia, vos sabés seguro que no soy, es lesbofóbica o transfóbica. Yo no te lo decía a vos, ¿eh? Yo no lo digo, No te lo importa, digo a vos, a mí o a cualquiera, digo esto por lo que me resonó. Pero dentro del movimiento feminista... Estoy acostumbrada a que me digan barbaridades. Pero dentro del movimiento feminista nos encontramos con estas contradicciones porque no estamos por fuera de las contradicciones, estamos habitados de las contradicciones. Las contradicciones lo que están es terriblemente agudizadas por estas disputas. Sí, y además de agudizadas, las debatimos con modos violentos, y eso es lo que a mí me enoja. Claro. Bueno, eliminemos esos modos violentos y guardemos las violencias precisamente para descubrir dónde está el enemigo. Y este en todo caso es mi cierre. Estoy buscando dónde está el enemigo para que el golpe sea finito y no golpear de manera generalizada, que eso me deja sola, no quiero estar sola. Quiero tejer políticas de alianzas, pero tengo que saber dónde está el enemigo. Por eso esa foto de Cristalina Georgieva y Lagarde siendo las abanderadas de la igualdad del género en el mundo internacional, me produjo úlcera, porque creo que era una foto muy elocuente. Y muchas de las políticas que esos organismos internacionales neoliberales, como se dice ahora, están llevando adelante, empalman precisamente con la teoría queer. Insisto, los proyectos de alquiler de vientre, el tema reglamentarista, ¿no? Está de la mano de estos grupos. Por eso, entre otras cosas, cuando hicimos el ejercicio en la charla anterior de desarmar la consigna LGTBIQ+, dijimos, ojo, una cosa es LGTB, otra cosa es LGTBI, pero no voy a ponerle Q+, porque esa es una posición política, no es un tema de identidad. Y si le agrego el más, es que estoy hablando al infinito, vuelvo otra vez a Butler, a cuerpos construidos, y estoy en la idea de cuerpos situados, porque somos biológicamente también determinados. Entonces esta idea de infinitud y el mito del empoderamiento y el mito de que puedo elegir lo que quiero, y que es un engaño. A eso le tengo miedo, porque eso nos debilita al movimiento de mujeres y a la lucha de tanto tiempo. Lo dejo acá, Vicky. Bueno, compañeras, les agradecemos a todas la presencia, en particular a Graciela, y prendamos los micrófonos, así le aplaudimos un poquito. No.